Bienvenidas a un episodio más de este podcast de Psicología Real. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que conozco hace mucho tiempo, es una gran profesional, una hija de Dios, una mujer que tiene muchos dones y talentos. Ella es Rebeca Sandoval. Quizás ya la vieron por ahí en el live que tuvo con Irly, nuestra enfermera experta en salud mental, hablando todo este tema del burnout. Ella es ingeniera en seguridad y tiene una maestría en sostenibilidad. Y bueno, Rebe, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Este live que ella tuvo con Irly generó mucho interés y por eso queríamos como ampliar un poco más la conversación de este tema tan importante que vemos hoy en el día a día. Y Rebe, de verdad que te agradezco por sacar el espacio, por siempre estar dispuesta a compartir tu conocimiento y en estos temas que normalmente resuenan muchísimo en el ambiente corporativo, pero también todo este tema tiene un impacto gigante en nuestra vida espiritual. Sin embargo, a veces yo no sé qué pasa, que cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, ese servicio a Dios en muchas ocasiones se convierte en una carga. Y yo quisiera saber, Rebe, antes de entrar de lleno en el tema, usted que trabaja en todo el tema de prevención, que sé que te encanta todo el tema de evitemos llegar a esto, evitemos que el cuerpo reaccione, evitemos tener que ir a donde un médico, en distintos entornos, específicamente en todo el ambiente laboral. Desde tu experiencia, ¿qué tanto vos crees que nosotros estamos subestimando el agotamiento en ambientes de servicio y de voluntariado? Bueno, Ale, yo súper contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema muy relevante y bueno, vamos hacia eso. Creo que una de las principales razones por las cuales nosotros estamos subestimando un agotamiento espiritual dentro de una estructura de comunidad de fe es porque tal vez en el trabajo tenemos procedimientos establecidos para poder comunicar las cosas, para poder desconectarnos digitalmente de nuestro trabajo, pero en la iglesia existe esta creencia que tenemos que siempre ir más allá porque es para Dios. Y yo estaba pensando un poco acerca de los mínimos comunes que tenemos con respecto al trabajo y la iglesia, y al final de cuentas entendemos que estamos trabajando con personas, que en el ambiente laboral nos pasa, en la iglesia también. Tenemos horarios establecidos para poder presentarnos a las reuniones, ¿verdad? Que es otro punto en común. Pero estamos a veces yendo más allá de nuestras fuerzas humanas, ¿verdad? Y acá vamos a estar desglosando un poco más este tema porque es importante saber hasta dónde tenemos que llegar, principalmente en un enfoque preventivo, porque no queremos que las personas en las iglesias lleguen y dejen, como decimos aquí en Costa Rica, todo tirado, ¿verdad? Sino más bien que pueda ser una relación a largo plazo, ¿verdad? Que puedan echar raíces profundas en la comunidad de fe, pero es un esfuerzo bipartito, tanto de la persona que tiene control para tomar decisiones como de su misma comunidad de fe. Qué interesante, porque recuerdo el testimonio de un muchacho que él decía que cuando él llegó a Cristo, él estaba tan agradecido con Dios por lo que había hecho en su vida, que entonces él iba hasta la reunión de mujeres, ¿verdad? O sea, él iba a todo lo que podía, todo hacía que sí, hasta que en un momento pues se perdió él, confundió lo que era su relación personal con Dios a través del hacer en lugar de ser. Y creo que de eso es de lo que quiero que profundicemos un poco en este ratito que vamos a conversar, porque yo creo que, como bien decía, subestimamos mucho el agotamiento que se puede dar en las personas cuando le sirven a Dios. Definitivamente. Bueno, yo tengo el privilegio de servirle a Dios hace más de 20 años. Desde muy jovencita le entregué mi vida al Señor y le he servido con pasión.
y gracias a Dios nunca he llegado a un extremo de un burnout, pero sí lo he visto en muchas personas en mi caminar con Dios. Y también durante mi caminar en esta vida he trabajado de manera secular, no en voluntariado en un ministerio, y también yo veía esto en compañeros de trabajo, en ambientes seculares. Y entonces esto me lleva a mí a preguntarme las diferencias, Rebe, que pueden haber. Yo sé que vos también trabajas en tu trabajo secular y haces un montón de cosas, pero también servís a nivel ministerial. Y yo veo que hay diferencias, o tal vez no sé, si hay diferencias entre este agotamiento secular y un agotamiento espiritual. A nivel empresarial, yo sé que hay estudios, que de hecho vos en el live estuviste hablando. Si no lo han visto, chicas, lo voy a dejar aquí con un link para que lo puedan ir y ver. Yo sé que hay estudios que nos hablan de los indicadores que llevan a los trabajadores a estos niveles. Yo sé que hay programas de bienestar para evitar que se lleguen a estos niveles, que vos diste muchas recomendaciones en este live, pero en la iglesia, ¿quién se preocupa por el bienestar de esos voluntarios? Y no solo el voluntario, Rebe, ¿quién se preocupa del pastor? ¿Quién se preocupa de la cabeza que está llevando a cabo el servicio a Dios, donde se espera en la mayoría de las veces muchísimo de ellos? Sí, Ale, creo que es muy importante también este punto que mencionas sobre los líderes, tal cual como si fuera una empresa, ¿verdad? Tenemos una alta gerencia, tenemos estructuras, ¿verdad? Para contener a las personas, para trabajar a las personas necesitamos estructuras. ¿Qué pasa con los líderes que tienen un alto desgaste o que su servicio directamente es hacia contener a las personas, a cuidarlas, a amarlas, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente para ellos y en general, bueno, para todos, es la integralidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que mantener, independientemente de la posición o la responsabilidad que yo tenga dentro de una comunidad de fe, mi integralidad como persona, estar bien conmigo mismo, que es un principio bíblico, estar bien con Dios, estar bien con mi familia directa, mi matrimonio, mi núcleo familiar, mantener tiempo también para mi vida laboral, mis proyectos fuera del área eclesiástica, porque al final, bueno, todo es espiritual, pero fuera del área eclesiástica es muy importante. Y que también mis valores, mis principios, mi visión de servicio esté alineado con la cultura que tiene la comunidad de fe a la que me voy a alinear, ¿verdad? Si esto no está en la misma página, vamos a tener conflictos a largo plazo sostenidos en el tiempo. Y nos vamos a estar preguntando, ¿pero por qué me piden tantos? Yo no puedo dar, o siento que no estoy encajando con respecto a formas de servir, ¿verdad? Entonces, como estamos partiendo este podcast de lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, de nuestras decisiones, es muy importante hacer como un mapeo, un scan de mi concepción de servicio, la revelación que yo tengo de servicio está haciendo match con mi comunidad de fe. Sí, ok, entonces a partir de ahí voy a poder tener espacios sanos, abiertos para conversar, para levantar la mano, y también esto lo voy a poder ver reflejado en mis líderes, en mis pastores, en que yo puedo ver que ellos me modelan, que mira, sacan tiempo para descansar, o también dicen que no, o también salen con su familia a pasear, o también están llevando sus proyectos de estudio personales, ¿verdad? Pero creo que esto viene de una cultura, ¿verdad? Que desde el principio del ADN de la comunidad de fe sea: lo importante es que seas antes que sirvas, que puedas existir, que puedas convivir acá, y que eso permee en todos los niveles, ¿verdad? De la estructura que tengamos de servicio. Qué real, porque ¿quién le enseña eso muchas veces al pastor y a su familia, a la familia pastoral? Normalmente en las organizaciones eclesiásticas hay una familia pastoral. ¿Y quién le enseña eso a ellos? ¿Quién puede darles ese acompañamiento de descanso? Porque, Rebe, de verdad, al pastor se le exige muchísimo. El pastor tiene que ser experto en todo, en adolescencia, en familia, en todo lo espiritual, en negocio.
en todo, y cuando en salud mental. El otro día tuvimos un evento con el equipo de Psicología Real, Viviendo en Plenitud, y una de las chicas que estaba hizo una pregunta, que es que ella a veces sentía que en la iglesia como que no le daban mucho, en la iglesia de ellas no le daban mucho protagonismo o espacio al tema de salud mental, y que no, que era solo orar o que era solo esto, y que entonces que ella se enojaba y que sentía mucha cólera por entonces ¿qué le podíamos decir? Y yo le decía a ella que algo que era importante era recordar que los pastores no son psicólogos, los pastores no son psiquiatras, los pastores, bueno, puede ser que haya alguno que sí, ¿verdad? Pero puede ser que no, puede ser que tengan una profesión como un ingeniero, por ejemplo, como vos, y además es pastor, un médico que además es pastor, o una persona que ha hecho toda su carrera profesional en el mundo espiritual, o sea, que es teólogo, etcétera. Y entonces no tiene por qué conocer de estos temas, pero sí esperamos mucho de ellos. Claro. Y ahí entonces es donde yo veo que también, ahora que vos decías que mis valores se alineen a esa comunidad, también cuál es el aporte que yo puedo hacer en una comunidad de fe donde yo estoy viendo que quizás este tema no se habla, no se conversa, se espera demasiado de uno. ¿Cómo podemos nosotros, como miembros, darle esa visibilidad a nuestro liderazgo, a nuestros pastores? Yo creo que hay una relevancia en el vínculo de pastor-oveja, ¿verdad? Que sabemos que esto es un principio bíblico, ¿verdad? Los pastores están plantados en nuestra vida para proveernos cuidado, ¿verdad? El crecimiento viene de Dios, pero el pastor nos da cuidado. Cuando mantenemos una relación cercana con ellos, también podemos dar visibilidad de ciertas cosas que están pasando en ambas vías, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Yo tengo alrededor de unos 20 años también sirviendo a Dios, y empecé muy jovencita, muy joven, como a los 13, 14 años, no sabiendo muchas cosas en la vida, pero tenía una sed de servir hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero he visto que a través de los años, como decís, los pastores tienen una exigencia muy alta porque tienen que saber cómo manejar matrimonios, niños, adolescentes, conflictos, cómo promocionar la salud espiritual, ¿verdad? Y desde mi trinchera lo que yo he logrado hacer es pues ofrecer desde mis recursos todo el apoyo, ¿verdad? Contagiar al equipo de trabajo, llámese discipulado, ¿verdad? Pequeños grupos de trabajo donde podamos ir y brindar también un apoyo a los pastores, donde también los pastores puedan explícitamente decir, bueno, nosotros también tenemos nuestros mentores o nuestro equipo de apoyo donde vamos y nos desahogamos, ¿verdad? Yo también soy fiel creyente que salud es salud, sea salud mental o salud física, y que necesitamos también acudir a los respectivos profesionales, ¿verdad? Especialmente líderes donde tienen alta demanda, ¿verdad? Como lo hablábamos antes, que estas personas también puedan buscar ayuda, levantar la mano. He visto a lo largo de estos 20 años que entre más vulnerable es un pastor, un líder, más me permite a mí aprender sobre su realidad y la realidad de nosotros como humanos, ¿verdad? Que necesitamos apoyo, que dejarle a Dios este espacio para que Él actúe, y levantar mi mano y decir necesito ayuda, no puedo con todo, es parte de dejar a Dios ser en la comunidad. Entonces, para los líderes, los pastores, el nombre que tengamos dentro de las comunidades de fe, estas personas que dan apoyo principal, es muy importante que también veas todas las banderitas amarillas, ¿verdad? Antes de llegar a las rojas, de cualquier síntoma de agotamiento espiritual. No sentirnos mal por eso, no sentirnos juzgados, porque al final nuestras fuerzas humanas llegan a un límite, ¿verdad? Pero que ellos también, que esos pastores, que estos líderes puedan levantar la mano, incluso con sus equipos. Yo he tenido reuniones muy transparentes y vulnerables con mis pastores donde nos dicen, chicos, estamos cansados, necesitamos ayuda con esto, o vamos a hacer un cambio en nuestra forma de trabajar porque no estamos dando abasto. Entonces, antes de que perdamos a alguien en el camino, preferimos o disminuir las actividades o hacer
estratégicos de alguna forma, ¿verdad? Pero siempre que mantener el centro, que las personas son lo más importante y que la estructura es la que puede flexibilizar para que las personas puedan tener espacios también para recibir. Rebe, vos que trabajas en los dos ambientes y también tenés tantos años de experiencia a nivel ministerial, ¿hay alguna diferencia en la sintomatología de las personas que están sirviendo en una iglesia que en un ambiente secular? Vieras que hay bastantes puntos en común, sin embargo, el que los diferencia, el principal diferenciador para mí es la sensación de culpabilidad. En el trabajo tenemos procedimientos, espacios definidos para que las personas levanten su mano, para que puedan decir, siento que me están cargando de trabajo, o siento que en el contrato laboral no se me pedía estas tareas o esto no corresponde a mi perfil de puesto, ¿verdad? En la iglesia a veces tenemos este sentido de voluntariado, un enfoque más de voluntario. No tienes que ser experto en alguna área específica, simplemente tener un deseo de servir, ¿verdad? Que es algo muy importante, pero se suele exceder la voluntad de las personas y por otro lado, nosotros como personas excedemos nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables de decir que no, porque como es para Dios, no debería sentirme cansado y que Dios renueva siempre mis fuerzas y que con Dios todo lo puedo, ¿verdad? Pero al final son cosas que Dios nos está pidiendo. Entonces, sí, hay un sentimiento de culpabilidad bastante marcado dentro de las iglesias o en los equipos de trabajo de decir, necesito una pausa o en esta temporada voy a tener una carga diferente familiar o de profesión o de trabajo, necesito que suspendamos un poco mis frecuencias de servir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contenemos esto? Con espacios seguros dentro de los equipos, los más pequeños, empezamos de lo más pequeño a lo más grande, ¿verdad? De siempre estar revisando cómo está nuestro equipo, cómo se sienten, cómo está la carga de responsabilidades. Y algo muy importante es que Dios nos hizo multitalentosos. Entonces, generamos tal vez una sensación de frustración en una persona dentro de la iglesia por estar sirviendo en un área donde tal vez su ciclo ya terminó, pero no quiere decir que ya no es funcional, ¿verdad? En el servicio ya a Dios no le sirve, sino que necesitamos flexibilizar las formas, ¿verdad? Que lo hablábamos anteriormente, para que esta sensación o esta creencia que yo ya no funciono más en esta área de servicio en la iglesia, entonces o me paso de iglesia o cambio mi credo, ¿verdad? Sino que nos enfocamos siempre en la persona y poder también contener, bajar esta sensación de culpabilidad y frustración, principalmente en las comunidades de fe. Que lejos de la realidad es el plan que Dios tiene para nosotros versus esa culpabilidad, porque, o sea, Jesús murió para darnos vida eterna, libertad y sanidad, tanto espiritual como física. Y entonces yo hasta veo, Rebe, en estas situaciones que comentas, esa culpa, como incluso el enemigo se quiere aprovechar de esa culpa que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para alejarnos de nuestro propósito, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. El otro día hablaba en mis redes y les decía a las chiquillas con las que estaba conversando que yo había visto esto a lo largo de mi servicio a Dios, cómo el problema es que muchas veces, Rebe, también nosotros no sabemos decir no sabemos, como ahora decías, porque me genera esta culpa terrible, porque a Dios no se le dice no, porque, ¿verdad? Dios renueva mis fuerzas y voy a estar aquí, ¿verdad? Voy a morir con las botas puestas. Y entonces eso me lleva a que al final llego a este agotamiento espiritual que afecta e impacta directamente, ¿qué? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios a un punto que hace que, como decías, me voy de la iglesia, no quiero nada que tenga que ver con el servicio nunca más en mi vida, que me imagino que vos conoces personas así, o también porque pues fueron maltratadas en sus ambientes eclesiásticos, etcétera. Pero yo me pongo a pensar también si entonces este agotamiento espiritual es más bien una desconexión que hay de nosotros con nuestro propósito real que un exceso de actividades. Porque en una iglesia, independientemente de si está empezando o ya es muy grandota,
hay demasiado que hacer. Yo les decía que la necesidad que hay de esa puerta para afuera de Jesús es impresionante, y la palabra de Dios dice: oremos para que Dios envíe obreros a la mies, porque la necesidad es demasiada. Entonces, ¿será que el problema es un exceso de actividades, o será que hay una desconexión que me lleva a mí a este burnout espiritual? Sí, es muy importante pensar cuál fue o cuál sigue siendo nuestra motivación para servir, ¿verdad? Porque acá mencionaste un punto muy importante, y es que en medio de este burnout y de este exceso de actividades, que sí lo es, sí lo es, y yo lo he vivido, y creo que nuestro deber como cristianos también ser como ese agente de cambio, ¿verdad? En medio de este cansancio, las personas cuando llegan a un punto de burnout o de quemado, sea en el ámbito laboral o espiritual, tienen síntomas muy parecidos. Por ejemplo, está muy confusa, le cuesta mucho tomar decisiones, está muy irritable, empezamos a ver que no va tanto a las actividades, o que hay exceso de juicio, que todo lo critica, ¿verdad? Que está un poco más vulnerable, volátil de lo normal, ¿verdad? Y en este estado de burnout podemos perder a las personas si la cultura desde el inicio en nuestra comunidad de fe fue conectar a través del servicio y no conectar en el ser, en solamente existir como comunidad, ¿verdad? No en vano Dios nos dejó en la Biblia, ¿verdad? Nos decía qué hermoso es habitar juntos, ¿verdad? No dice servir juntos, no dice levantar iglesia juntos, ¿verdad? Es existir, es convivir, es compartir. Y sí, efectivamente hay una alta carga de actividades porque queremos hacer todo, queremos llegarle a todos, queremos ir de 0 a 100, porque entendemos, realizamos que hay una responsabilidad muy grande de ir y rescatar a personas o hablarles de Jesús. Entonces necesitamos ser una iglesia que tenga espacios para todos, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el precio, verdad? Y no queremos que la fe de alguien se vea quebrantada, o el punto más extremo, diría yo, que es perder personas, ¿verdad? Que al final sigue siendo una decisión de esa persona como tal, pero que como comunidad de fe no estemos empujando, ¿verdad? A través de nuestro exceso de actividades que nos lleva a una desconexión, porque al final vamos creando este chip en las personas que puedes ser parte de una comunidad de fe si sirves, conectas con las personas, haces amigos si sirves, vas a conocer a tu pareja o tu futuro esposo o esposa solamente si estás dentro del servicio. Y claro, en un punto de agotamiento la persona se le hace una confusión, ¿verdad? De quién es Dios, su relación personal con Dios y su relación de servicio, ni siquiera con la iglesia, sino de servicio con la comunidad de fe. Y acá, pues, lamentablemente sí hemos visto muchas personas salir, ¿verdad? Que eso tal vez es lo más doloroso y donde deberíamos de enfocar también nuestras fuerzas. Entonces, claro que hay una desconexión, a pesar que estamos yendo 3, 4 veces a la iglesia, o tenemos 2, 3 actividades a la semana donde estamos saturados, y al final lo que estamos buscando es un deseo más profundo que quizá nos está saciando por completo directamente con Dios. Y yo creo, Rebe, que eso que estás diciendo es muy importante, cuando ahora al inicio hablabas de esa integralidad. La integralidad donde no solo somos siervos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y usted como hijo, en la casa, yo pienso en mis hijos, ellos aquí, ¿verdad? Tienen full acceso a mí, a la comida, tienen espacios para ellos, hay espacios para estar juntos. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros interactuando como hijos de Dios? Estamos sentados a la mesa con nuestro papá que nos está renovando, o estamos nada más en modo servicio. Y creo que entonces yo soy por lo que hago, que ahí es donde está ese grave error, y creo que es donde nos llenamos de esa culpa que ahora también mencionabas, que como no estoy sirviendo en todo, he tenido que decir que no porque tal vez estoy pasando por una crisis financiera y no puedo ir a las actividades, o no puedo invertir en inclusive cómo llegar al lugar, y como no he estado en una comunidad donde hacemos las cosas juntos, donde nos convertimos en una familia para decir: hey, no tengo cómo llegar, alguien puede pasar por mí. No, no, ¿verdad? También puede ser un tema de orgullo. Bueno, hay tantas cosas de las que podríamos ver, pero cuando nosotros entendemos nuestra integralidad, pues que yo soy hija, soy sierva, también tengo un trabajo secular que tengo que atender, tengo una familia. Rebe, yo sé que la iglesia, y
este mundo eclesiástico está llena de personas que dan su tiempo, su energía, sus dones, sus talentos por amor a Dios. Yo entiendo eso y es hermoso verlo alrededor del mundo, porque eso no es solo en un país, usted eso lo puede ver alrededor del mundo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el servicio empieza a sentirse como una carga en lugar de realmente un privilegio? Porque es un privilegio servirle a Dios. ¿Qué es lo que está pasando que hace que las personas lleguen a esos niveles? Yo creo que es muy importante revisar cómo está nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Nuestro tiempo que nos hizo conectar con esta revelación de voy a ir más allá, no solamente congregarme en una comunidad de fe, sino quiero servir. ¿Qué fue lo que primero despertó en nosotros esa inquietud de sentirnos parte en un sistema de servicio, ¿verdad? Revisar esa motivación es muy importante porque nosotros visualizamos el servicio a un largo plazo en el sentido que tenemos un gran llamado, una gran responsabilidad, ¿verdad?, de acercar más personas a Jesús. Pero cuando algo a mí se me descompaginó, ¿verdad?, justamente lo que hablábamos, que mi servicio es como mi moneda de cambio para poder ser parte de una iglesia, una comunidad de fe, o que estoy tratando de llenar dentro de mí algo a través del servicio, ¿verdad? Hay personas, y lo he visto, que quizás se sienten muy frustradas en otras áreas laborales, personales, que se sumergen en la iglesia, ¿verdad? Y que puede que esto no esté mal, pero con la motivación incorrecta no nos va a llevar a ningún lado, ni lejos, ni va a ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi verdadera motivación para servir? ¿Por qué lo hago? ¿De dónde viene esta revelación? Es muy importante también conocernos, como les mencionaba antes, Dios nos hizo multitalentosos y probablemente en una comunidad de fe no vamos a servir todos nuestros años de vida en una sola área, ¿verdad? Entonces, es importante como poner todas estas cartas en la mesa, ¿verdad? Porque a veces creemos que mi sensación de cansancio tiene una sola causa o una sola razón de ser, ¿verdad? Pero puede estar relacionada con muchas cosas, con la necesidad de ser visible, de que me vean, de que me puedan tomar en cuenta para una futura oportunidad importante dentro de una comunidad de fe, o porque tengo mucho tiempo de ocio, ¿verdad? Entonces voy a servir, voy a sumergirme en la iglesia y tal vez estoy descuidando otras áreas donde Dios también me ha llamado a ser diligente, ¿verdad? Cuidar a mi familia, cuidarme a mí, mi salud, en todas las áreas, ¿verdad? Entonces es importante estar calibrando por qué estoy sirviendo, cuál es mi revelación, porque es una revelación muy personal. O sea, todos estamos sirviendo dentro de una comunidad de fe, pero Dios nos ha dicho cosas distintas a cada uno. Entonces, ir con Dios, orar, pesar, reflexionar sobre por qué lo estoy haciendo, que en realidad es un acto de honra a Dios, una revelación de amor, ¿verdad? Amamos tanto a Dios que sí, a veces queremos ir más allá de nuestras fuerzas, pero tenemos que irlo calibrando a través del tiempo, ¿verdad? Para que esto también, para que yo como servidora, como voluntaria dentro de una comunidad de fe, pueda transmitir esto a las personas que también quieren unirse a los equipos de trabajo, ¿verdad? Yo creo que pensando en ese ejemplo que te decía de este muchacho, que él, ¿verdad?, iba hasta la reunión de mujeres y así cuando empezó en Cristo. Bueno, yo he visto que eso no solo le pasa a él, sino, ¿verdad?, he visto muchas personas que están en absolutamente todo, en cada evento, en cada reunión. Muchas quieren ser protagonistas de lo que está pasando y ese FOMO, ¿verdad? Fear of missing out, no quiero perderme nada, me da demasiado miedo no poder estar en esa actividad. Y muchas veces son las que más llegan a quemarse, son las que llegan a decir, no puedo, no quiero más eso nunca más en mi vida. Les decía el otro día también a las chicas que yo me acuerdo o conozco personas que sirvieron como vos desde muy jovencitas y se perdieron cumpleaños de familiares, no fueron actividades por estar en temas de la iglesia, independientemente si fue una cultura de la iglesia o no, que los llevó a esto. Hoy por hoy hay personas que dicen de verdad, yo amo a Dios,
puede ser que su relación no esté mal con Dios, yo voy a la iglesia y todo, pero ni loca ni loco vuelvo a servir. Yo no vuelvo a decir que sí, porque entonces pasa esto. Y entonces tenemos como dos extremos. ¿Por qué vos crees, Rebe, o qué has visto en todo este tema en el que vos trabajas? ¿Por qué hay personas que les es tan difícil soltar en decir no, no voy a poder ir? ¿Por qué eso es tan difícil para las personas en el ámbito principalmente de voluntariado y eclesiástico? Bueno, creo que tiene que ver mucho con el orden de nuestras prioridades personales, ¿verdad? Cuando no tenemos definido como cada cajita, ¿verdad? ¿Dónde está el tiempo para mi descanso, para mi familia, para mi tiempo profesional, para de ocio? Necesitamos ser ociosos también, ¿verdad? A veces hablamos mucho de ser productivos, pero necesitamos ser ociosos. Esa descalibración de prioridades nos puede decirle sí a no lo primero que se nos atraviese, ¿verdad? Pero no tener como filtros internos para poder controlar el tiempo con todas las áreas, ¿verdad? Justo en estos días hablaba con mi pastora sobre las personas que también tenemos ya bastante tiempo, o sea, 15, 10, 20 años sirviendo, que quizá tuvimos experiencias que no fueron muy agradables en el pasado, ¿verdad? Y que tenemos que verlo como experiencias que pasaron, que sucedieron, y que el deseo de servir tiene que volver a nacer, o sea, es algo que tiene que volver a brotar en nosotros, ¿verdad? Con una concepción distinta, ¿verdad? Porque a veces, y lo digo porque lo he escuchado y porque yo también he pasado por ahí. No, es que cuando yo estaba en tales años de mi vida me pasó esto. Tal vez en ese momento no teníamos las herramientas para poner límites, para establecer tiempos ¿verdad? De ocupación. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí tenemos esas herramientas. No queremos repetir lo que tal vez en algún momento nos pasó, entonces que ese servicio vuelva a nacer, que esa revelación vuelva a nacer. Y también principalmente que no se repitan en nosotros y en nuestras comunidades de fe. Entonces, no tengamos temor en levantar la mano. Lo decía anteriormente, cuando tenemos una relación cercana, genuina con nuestros pastores, podemos también abrir nuestro corazón y decir, vea, estoy entrando en una temporada, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, estuve empezando el máster fuera del país, tuve que hablar con mis pastores, vean, esto es un deseo de mi corazón, lo he anhelado muchísimo, y me voy a ir con mi esposo y quiero que ustedes me apoyen. Y así fue, ¿verdad? Se reestructuró la forma de trabajo para tener una persona a cargo mientras yo no iba a estar acá en el país. Tuve el apoyo de ellos, tuve sus oraciones, me sentí bien porque era algo que no me unía a la iglesia y que me definía a mí como persona, y ahí estuvo mi comunidad de fe presente conmigo. Entonces, no perdamos la oportunidad para generar espacios vulnerables con nuestros equipos, con nuestros compañeros de discipulado, de iglesia, nuestros pastores. Ser realistas, comentarles cuál es nuestra disponibilidad y nuestra disposición también con respecto al servicio, y creo que esto va a ser muy útil también para los pastores, ¿verdad? Como decíamos, especialmente los pastores que son bivocacionales, tienen una vida que sostener más una iglesia, ¿verdad? Y conocer cuál es la disposición y disponibilidad de sus equipos les va a dar a ellos un panorama mucho más claro de dónde repartir sus fuerzas, dónde reforzar, dónde tenemos que llamar más personas, dónde tenemos que bajar un poco la velocidad, ¿verdad? Pero definitivamente sigue siendo una decisión personal. Si ya pasé por ahí, si fue una experiencia que no fue agradable, que tal vez me lastimó, me molestó, y que hoy en día yo también digo, ay, me perdí de los cumpleaños de mi familia o de algo más ocioso. Bueno, fue una experiencia que pasó, ¿verdad? Un contexto donde a todos nos faltaba mucha educación, ¿verdad? No solamente a pastores, sino también al equipo. Hagamos de hoy una realidad distinta con nuestras decisiones. Que me encanta eso que estás diciendo, porque yo siempre le digo a mis pacientes y aquí en esta comunidad, les decimos que lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos, pensamos, cómo reaccionamos, y entonces es volver a tomar el control de lo que sí puedo. Yo puedo decir no, yo puedo sanar esa experiencia que fue fea sin permitir que el enemigo se siga aprovechando de lo que Dios sí ha pensado para mí, ¿verdad? Que eso es como lo más importante. Y
Me encantó eso que dijiste porque, Rebe, cuando, bueno, yo he trabajado en liderazgo, ¿verdad? 20 años. Y entonces, cuando yo llamaba a personas a trabajar en mi equipo, a preguntarles si usted quiere ser parte de este equipo, eh, yo les decía algo importante y era lo siguiente. Vea, nosotros vamos a tener 800,000 actividades al año y esa es la verdad, no lo voy a mentir, esa es la verdad. Y yo, Alejandra Sanabria, en lo personal, soy una persona con demasiada energía, mi cabeza va a 1000 por hora, puedo estar en 1000 proyectos a la vez, pero es que así me hizo Dios a mí, ¿ok? Esa soy yo. Cuesta mucho que yo me canse, cuesta mucho, de verdad, como que yo diga, estoy agotada, cuesta, y gracias a Dios por esa energía que me ha dado. Pero entonces cuando yo llamaba a alguien le decía, vea, la realidad es esta, en mi cabeza hay 1000 proyectos que quisiera sacar todos a la vez y que hagamos esto. Si usted a mí no me dice que no, yo no voy a saber que usted está cansada, que usted no tiene plata, que su mamá cumple años esta semana, que usted estuvo enferma. Yo no sé si usted no me da visibilidad. Y después, con el tiempo, no se vale decir, ay, es que me explotaron, es que me hicieron, es que aquí, porque si usted a mí no me dice, yo no sé. Ahora, si yo le estoy llamando a que usted venga a ser parte de mi equipo y usted siempre me va a decir que no, entonces tampoco podemos ser parte del equipo, porque necesito personas que también puedan venir y aportar su conocimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que sea que estemos haciendo en ese momento. Entonces, Rebe, ¿cómo saber cuándo decir no realmente es sabiduría y no es rebeldía? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Bueno, creo que en la línea de nuestra disponibilidad, ¿verdad? Ser muy, muy transparentes con los pastores, con el equipo. Cuando no es egoísmo, cuando mi no es un sí a un descanso justo, ¿verdad? Cuando mi no es un sí a tiempo de calidad conmigo misma. Cuando mi no es tiempo de calidad con mi matrimonio, con mi esposo, ¿verdad? Donde yo sé que esa actividad de la iglesia, ¿verdad? O esa responsabilidad no va a compensar lo que yo podría estar omitiendo, ¿verdad? Porque yo me identifico muchísimo con vos, Ale. Yo tengo mucha energía, tengo, gracias a Dios, muchos proyectos laborales. Me encanta explotar como todo el abanico de colores que Dios me ha dado en dones y talentos. Pero a veces tengo que detenerme a decir, esta actividad es realmente necesaria con respecto a mis fuerzas, a como yo hoy en la noche llegué del trabajo, sé que tengo algunos pendientes que hacer, no he visto a mi esposo en toda la semana, no hemos podido tener una cita, una hora de cara a cara, ¿verdad? Necesito hacer ese ajuste, o omitir esa actividad, ¿verdad? Y también lo que mencionabas, poniéndonos del lado de los pastores o del equipo de liderazgo, sí es muy importante visibilizar estas cosas con tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos sucede que tenemos una actividad y todos cancelaron, o un montón de gente empezó a cancelar 5 o 10 minutos antes, una hora antes, ¿verdad? Y eso también es un reflejo de una falta de organización personal, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros administremos nuestras propias responsabilidades con respecto al deseo que tenemos de servir, ¿verdad? Tenemos que calibrarlo, estar seguros que todo está calzando. Van a haber veces que sí, que vamos a tener que hacer un esfuerzo, ir un poquitito cansados, o tal vez decirle que no a una actividad social porque realmente tengo deseo de ir a la iglesia, ir a esa actividad. Pero cuando eso se convierte en un patrón y empiezo a pasar por alto otras necesidades, ahí sí estamos incluso tomando el lugar que solo Dios le corresponde, ¿verdad? Donde no deberíamos de hacerlo por orgullo, porque yo quiero estar siempre en todo, porque quiero que me vean, o, uy, no, es que si no voy, qué vergüenza, va a decir que yo no estoy comprometida, ¿verdad? Al final, Dios conoce tu corazón, si estás realmente comprometido, si tienes la motivación correcta, si incluso mantener una muy buena comunicación con nuestros líderes, y eso está bien, no tenés que preocuparte por qué van a decir las personas, porque al final se debe convertir en una zona segura para nosotros, ¿verdad? Que nuestros mismos compañeros de equipo ya nos conocen nuestro corazón, ¿verdad? Pero que este exceso de actividades no nos
no nos nuble con respecto a otras prioridades que también tenemos en nuestra vida personal, que al final también es un ministerio. Y hace unos minutos mencionabas, Ale, sobre qué importante es estar presente en otros espacios que no tengan que ver con la iglesia, y yo creo que eso también es parte de servirle a Dios. Necesitamos más cristianos que sigan brillando en los trabajos, necesitamos en las reuniones familiares más cristianos que puedan llevar amor, que puedan compartir, que sean visibles, que no nos encuentren solo en reuniones de iglesias o ausentes, ¿verdad? Que eso a mí me pasó, ¿verdad? ¿Dónde está Rebequita? No, es que está en una reunión de la iglesia, pero ¿por qué? Si aquí también queremos verla, ¿verdad? Queremos estar con ella. Entonces, no subestimemos la relevancia, el poder que tiene nosotros presentarnos en otros espacios que no son eclesiásticos, pero que también necesitamos que los cristianos estén ahí presentes. Y qué bonito esto, porque hasta cuántas conversaciones lindas se pueden dar en esos ambientes con personas que necesitan escuchar de esperanza, del plan de salvación, de Jesús, y como vos decís, ser esa luz ahí en la oscuridad, que es donde más se necesita. Hay momentos, Reben, que ya uno está demasiado sobrecargado y necesita hacer un alto. A mí me pasó, igual se los contaba el otro día. Como yo tengo esta batería Duracell que no se gasta, dice mi hermana, ¿verdad? Entonces, mi agenda era una locura, ¿verdad? Pero yo nunca me sentía cansada, la verdad. Pero sí empecé a notar otras señales, ¿verdad? Y era como que empezaba a sentir culpa de que tenía que estar en un lugar que tal vez, no sé, pensemos, un baby shower de alguien. Y yo estaba en ese baby shower, ¿verdad? Y como pasa mucho en nuestra cultura costarricense, se atrasó. Se atrasó, comenzó más tarde, y ya eso para mí era un problema porque mi agenda estaba, nada se podía atrasar. Y tal vez yo tenía una participación en ese baby shower, tal vez me tocaba dar unas palabras, tal vez tenía que orar por la mamita, no sé, lo que fuera que me pusieran a hacer, y yo ya me tenía que ir al otro lugar, que tal vez era, no sé, un evento de mujeres, y yo tenía que ir a predicar, ¿verdad? Y entonces ya me agarraba esa angustia porque iba a quedar mal en los dos lugares. Porque aquí yo sentía ese estrés, ¿verdad? De hacerlo bien por esta familia que me está dando el privilegio de orar por la mamá embarazada y ese bebé, pero también me están esperando en el otro lugar, y después ir manejando como loca, y ya tal vez yo ya tenía hijos pequeñitos y tal vez sí estaban en el baby shower, pero al otro lugar no, entonces los tenía que ir a llevar a otro lugar. Bueno, entonces imagínense, ¿verdad? ¿Qué empecé a ver yo? Que a veces estaba irritada, que ya no estaba disfrutando en el lugar, no estaba presente en ninguno de los dos. En porque ya estaba pensando que iba a llegar al otro tarde, y en el otro cuando llegaba me sentía mal de cómo me fui del otro lugar. Y entonces yo decidí empezar a prestarle atención a esas señales y decir, ok, eso está bien que pase una vez, pero como vos decías ahora, cuando se vuelve un patrón es donde eso está mal. Y entonces yo hice ese alto, revisé ese alto y dije, ok, este año, no me acuerdo qué año fue, 2000X, este año mi meta va a ser que ya no va a ser más mi rol, aunque yo tenga la energía para hacer eso. ¿Por qué? Porque hay a veces otras señales que nuestro cuerpo nos dice a nivel emocional, a nivel espiritual también, cuáles son esas señales que me están diciendo que yo necesito hacer un alto. Y creo que eso es importante que lo tengamos presente. Y entonces el año siguiente dije, no pongo 2 actividades un mismo día o tan seguidas, no lo voy a hacer más. Rebe, y eso tuvo un impacto tan positivo en mí. Y recuerdo, ves que vea que no se me olvida, porque esto fue hace mucho, y que fui a un cumpleaños en la mañana, y era un cumpleaños como en una finca, había piscina y todo, y yo también había un evento más tarde, y yo dije que no al de más tarde, fui al evento de la piscina, y fue lindísimo. Pude estar de principio a fin, disfruté todo, no me fui a media actividad, pude escuchar todas las conversaciones, conecté con las personas sin sentir ese estrés de que ya me tenía que ir al otro lugar. Y como vos decías, tuve que decir no a lo otro. Me sentí triste porque también quería estar en el otro lugar, pero escogí. Y a veces eso es lo que tenemos que aprender a hacer.
poner un alto y decir, aquí no. Rebe, ¿qué otras señales podemos ver también? O no sé si a vos te ha pasado algo que usted nos pueda contar y que usted diga, bueno, a mí también y esto fue lo que hice. Sí, bueno, Ale, yo creo que no estamos solas porque esto mismo me ha pasado a mí muchísimas veces y aquí le doy todos los créditos a mi esposo, que es como mi termómetro que me dice, mira, estás poniendo muchas cosas en un solo día, un solo fin de semana y vos crees que nos podemos transportar o teletransportar en minutos, ¿verdad? Y al final es eso que vos decís, no estamos presentes, no estamos disfrutando las cosas porque estoy en el de mi amiga, pero estoy pensando que si no llego a tiempo y los demás sí, entonces yo voy a quedar mal porque yo fui la que los convoqué y yo debería dar el ejemplo, ¿verdad? Y así desde muchas aristas, ¿verdad? A veces incluso, vale, la solución puede ser no ir a ninguna de las dos, o sea, tener solamente descanso, ¿verdad? Un día sin ajetreos, ¿verdad? Que incluso entre semanas ya corremos mucho. Entonces, estamos en una actividad social, familiar o de alguna amistad sintiéndonos apáticos, no nos estamos dando, no estamos disfrutando el privilegio de estar ahí, que una persona nos tomó en cuenta para formar parte de ese momento, estamos molestos, estamos susceptibles, ¿verdad? Somos una bombita a punto de estallar, ¿verdad? Otras personas incluso pueden tener las consecuencias de eso sin tener vela en el entierro, como decimos acá, ¿verdad? Y al final no estamos ni en un lugar ni en otro. Entonces, pensaba también como buenas prácticas que podemos hacer incluso a nivel de comunidades de fe. Y que yo creo fielmente en los roles. Yo creo que es importante que las personas también tengan estructuras para saber cuándo servir y cuándo no es que no van a la iglesia, sino cuándo van a la iglesia solamente a recibir, ¿verdad? Entonces, que puedan tener claridad de, ok, esos son mis espacios en los que yo activamente me comprometo, ¿verdad? Que se les pregunta, bueno, vea, tenemos tal equipo y servimos con tanta frecuencia, en tales horas, ¿puedes ir? ¿No puedes ir? Ok, está bien, entonces vos te comprometes a esto, que hayan compromisos claros, que hayan cajas definidas, ¿verdad? Y en función de eso, bueno, valorar si el resto de cosas también las puedo atender o viceversa, ¿verdad? Si hay algún mes que nos ha pasado en nuestra comunidad de fe, ¿verdad? Donde llegó abril y es el cumpleaños de todos los miembros de la familia de una persona, entonces sabemos que a esa persona se le va a dificultar poder estar, ¿verdad? Hagamos eso en lugar de percibir a la persona enojada. Es normal también percibirla que está criticando un poquito más de la cuenta, ¿verdad? Que todo le molesta y que nunca está conforme y que empezamos a ver los puntos negros que existen, ¿verdad? Que todos los podemos ver, pero los hacemos más grandes, ¿verdad? Entonces, estar más enojados, más quisquillosos, menos conformes, hasta el extremo, ¿verdad? Ya cuando nuestro cuerpo llega a somatizar cosas, ¿verdad? Y vos bien lo sabes, una persona que pasa con dolores de cabeza, estresada, con algún malestar físico, ¿verdad? Porque ya el nivel de compromiso excedió su disponibilidad, ¿verdad? Entonces siempre estar calibrando eso para que si hay algún síntoma, como vos decís, ¿verdad? Que se puede llegar a presentar, que es normal, bueno, sí, hoy no me salió el plan, no, entendí que no podía estar en 3 lugares el mismo día, ok, pero que sea una lección aprendida y que procures activamente que eso no se repita porque todos tenemos familias, las familias nos perciben a nosotros también disgustados, si tenemos hijos, ¿verdad? Nuestros hijos pueden empezar a asociar, uy, es que ¿por qué mami va enojada a la iglesia, ¿verdad? Y por qué mi esposo está sintiendo de que a mí más bien me está cargando esto en lugar de ser un deleite, ¿verdad? Que eso debería ser el servicio. Entonces, bueno, esto es una estrategia muy personal, ¿verdad? Yo en mi comunidad de fe a lo largo de los años lo he visto, ¿verdad? Cada persona tiene sus dinámicas familiares, sus prioridades bien definidas, entonces apelando a la transparencia y a la honestidad, ¿verdad? Aprendamos también a decir no, a dejar clara nuestra disposición y nuestra disponibilidad y ponerle también atención a esos síntomas que tal vez hemos pasado por alto. Rebe, para ir cerrando un poco, hablemosle a la líder, a la pastora, al pastor que ve esto. Ahí sí está esta esposa escuchando este podcast, se lo pone el volumen bien duro para que su esposo escuche o se lo manda a esta parte. Hablemosle a ellos. ¿Crees que a veces la iglesia en sí empuja a las personas a este tipo de desgaste? Yo creo, tal vez para despersonalizar un poco, quién sí, quién no, ¿verdad? Creo que la estructura a veces puede empujar a las personas a que calcen o no calcen, ¿verdad? Entonces, para las líderes, pastoras, bueno, hombres o mujeres, ¿verdad? Es importante flexibilizar nuestras formas porque al final estamos
afrontando un montón de cambios, o sea, a nivel mundial, un cambio generacional fuertísimo, ¿verdad? Que la generación que viene detrás nuestro es una generación compleja también de manejar. Cada vez tenemos problemas distintos, retos laborales distintos, a nivel familiar, lamentablemente, ¿verdad? Hay muchos retos a nivel de matrimonio, ¿verdad? Que si no se contienen en cierto momento, ¿verdad? Pueden llegar a estallar. Entonces necesitamos saber que las personas en su variedad, en su amplitud de vidas, de problemas, de conflictos, van a necesitar más flexibilidad para hacer contenidos. Entonces al final no es llegar a frustrarnos con la persona porque no puede estar o porque siempre me dice que no, sino que revisemos la forma en que estamos conteniendo a las personas, cómo las estamos cuidando, cómo estamos flexibilizando el hecho que él pueda ser parte del servicio, no de la iglesia, sino del servicio. Y también entender que no todas las personas vamos a estar siempre, incluso como líderes y pastores, ¿verdad? Necesitamos también ser cuidados, ser amados, ser revisados, buscar ayuda integral, ¿verdad? Y aquí creo que principalmente los pastores y los líderes tenemos que estar recibiendo ayuda psicológica también, ¿verdad? Porque a veces son cosas que escuchamos y nos cargamos y nosotros genuinamente amamos a las personas, pero ¿qué herramientas tengo yo para contener eso y que no me afecte, ¿verdad? Y que no me drene más de lo que debería, porque eso en realidad solamente se puede encargar Dios, ¿verdad? Yo estoy para escuchar, para amar, para cuidar, pero a veces los problemas de las personas, claro que nos cargan y cómo puedo yo también saber que puedo desahogarme, limpiarme, renovarme, ¿verdad? Además de la oración, que es muy efectiva, ¿verdad? Nuestro principal recurso es poder buscar ayuda nosotros también, no tengamos temor en buscar ayuda psicológica, para tener mejores herramientas, para contener a las personas, para contenerme a mí, ¿verdad? Y también pedir ayuda a nuestro equipo. Yo creo que en la medida que los líderes y pastores sean bien transparentes, bien vulnerables, estamos dando una lección de vida a las personas. O sea, independientemente del rango que tengas, todos ocupamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y esto es algo que tiene que calar muchísimo también en las comunidades de fe. Rebe, pensemos en esta pastor. Ahora dijiste algo importante y era... ¿verdad? Como las cajitas que tenemos, ¿verdad? Entonces en el servicio también hay esas cajitas. Está el grupo de jóvenes, está el ministerio de niños, está todo lo que hay. Hay un montón de cosas. Y entonces me surge una pregunta. ¿Los pastores tienen que estar ellos entonces en todo? Porque yo sé que está el que está a cargo de los niños, el que tiene el llamado a las misiones, no sé, pero el pastor que está liderando, entonces él cómo hace, porque es el líder, tiene que estar en todas las actividades, tiene que ir a todo. ¿Qué pensás o qué puede hacer el pastor desde la prevención? Porque evidentemente si no se va a quemar. Claro. Sí, creo que es muy importante que los pastores también formen este equipo de confianza, ¿verdad? Un equipo donde sepan que pueden hacer las cosas incluso mejor que ellos, ¿verdad? Y es parte también de dejar ser a Dios, ¿verdad? Que Dios use a las personas que tenga que usar. Si bien es cierto, Dios me llamó como pastor en esta iglesia o esta comunidad de fe, de mí no depende el crecimiento de las personas, de mí no depende las actividades, de mí no depende que surja una idea más creativa para poder trabajar con las personas. Incluso en ciertas actividades que el pastor no esté presente es un mensaje fuerte, ¿verdad? Como, ok, también hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Que al final todos somos parte de esa estructura de servicio. Nos ha pasado, ¿verdad? Que en algunas actividades tenemos que decirles, chicos, en mi comunidad de fe, hoy los pastores no nos van a acompañar, se graduaba su hija, hoy los pastores no van a estar con nosotros, están atendiendo a sus papás, ¿verdad? Como esos mensajes también que refuerza la cultura de integralidad, de todos tenemos espacio y derecho para estar en todas el resto de áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y que el famoso micromanagement no se da solamente en las empresas, también se da en las iglesias, ¿verdad? Por temor desde un liderazgo a que las cosas no salgan como yo dije que se hicieran o como yo pensé que pasaran, ¿verdad? Sino es también reposar en Dios, saber que, bueno, he gestionado muy bien a mi equipo cercano, mi equipo de confianza, que ellos van a hacer un muy buen trabajo y que lo van a hacer mejor que yo. O sea, siempre tenemos que tener esto presente. Dios puede usar a la persona que le place
complazca, ¿verdad? Para hacer las cosas aún mejor de como yo las podría hacer. Entonces, extender, repartir, delegar, esto es muy importante para que de forma preventiva los pastores no lleguen a un punto donde nos va a costar, ¿verdad?, echar un poquito para atrás con respecto a descanso. Sí, yo lo que veo es que muchas veces ese pastor se refugia en la comida, se refugia en estrategias a veces no tan sanas, y otros pues evidentemente llevándolos a situaciones de una doble vida, etcétera, porque llega un momento en que es demasiado. Y me encantó eso que dijiste, Revi. Creo que yo lo creo, que nosotros no somos Dios. Y el otro día que hablaba de esto en mis historias en Instagram, les decía exactamente eso. Yo no soy Dios. Y si algo yo quisiera aquí al liderazgo que está escuchando esto es recordarle eso, que usted no es Dios, usted es un canal, un instrumento que Dios usa, pero yo no soy Dios. Dios es el que quiere de por sí esa relación personal con esa persona que estamos cuidando, con el nuevo, con el que tiene 10 años de estar con nosotros. Yo les decía que yo no puedo salvar el matrimonio de esa persona, yo no puedo sanar a esa persona, es Dios quien lo hace. Sí me puede usar a mí, pero yo no soy la responsable. Y les decía que usted puede atender a esa parejita, que su matrimonio está terrible, pero después de esa puerta para allá, ellos tienen que ir a ejecutar el consejo que le diste, a seguirse trabajando, a perdonarse, etcétera. Yo no puedo, yo no soy Dios. Quien está 24/7 con las personas es Dios, no nosotros, gracias a Él. Pero qué importante es conocer esto y que realmente que lo podamos aplicar. Y yo espero que, Rebe, todo esto que vos nos estás diciendo, los líderes se contagien para que así puedan tener comunidades de fe más sanas. Y si en algún momento como pastores hemos cometido errores, como vos decías, no teníamos las herramientas, no sabíamos, que hoy por hoy, que tal vez sí, o no sé, esta es la primera vez que usted está escuchando de este tema, mándeselo a su pastora, esta conversación que estamos teniendo, porque yo creo que es muy importante que nosotros vivamos en esa libertad, en esa plenitud que Dios pensó para cada una de nosotros, para cada una de sus hijas, para todo el que le sirve. Rebe, tal vez para terminar, me gustaría preguntarte si nos puedes recomendar un hábito para prevenir este agotamiento espiritual que las personas puedan utilizar para fortalecer su fe. Uh-huh. Ale, yo creo que partiendo del principio que solo Dios puede transformar a una persona, si tuviera que recomendar solo un recurso, sería la oración. La oración es un recurso poderoso, un recurso donde Dios nos habla, donde hablamos con Dios, donde Dios nos examina, donde nos conocemos más. Yo me he autoconocido más en la oración, y al final es donde humildemente nos presentamos delante de Dios pidiendo ayuda o pasando tiempo de calidad con Él, y donde esa transformación, la revelación que necesitamos, las herramientas, las estrategias que tanto le pedimos a Dios van a venir ahí. Como decías, amamos aconsejar a las personas, amamos cuidarlas, contenerlas, acompañarlas en el proceso, pero al final lo que realmente va a hacer el cambio, la transformación, es Dios, y tiene que haber una actitud de humildad para hacerlo, ¿verdad? Si el exceso de servicio puede ser un rasgo de orgullo, la oración es un acto de humildad para permitirle a Dios que haga lo que Él necesite hacer, ¿verdad? Que me llene de valor, que me dé nuevas ideas, que me transforme, que me examine, que me ayude a conocerme mejor, que me revele si hay algún talento que tal vez yo he subestimado, que está por ahí, ¿verdad? Que necesito ponerlo al servicio de Él, o que algún ciclo de servicio en un área específica se terminó en la iglesia y tengo que moverme hacia otra cosa también. O sea, la oración es un espacio de revelación súper poderoso, así que es muy necesario para todos, ¿verdad? Para estar calibrando también cuál es nuestra motivación para hacer todo, ¿verdad? Pero incluso también nuestra motivación para servir y conectar con nuestra comunidad de fe. Muchas gracias por este
lindo consejo, por esta herramienta poderosísima, yo la comparto. Y cierro con unas palabras que creo que son importantes, y es que no somos Dios, ninguna de nosotras, gracias a Dios, no somos Dios. Y me gustaría que usted pueda reflexionar después de esta conversación, qué es lo que hay en su corazón, cuál es la motivación que lo ha llevado a servir, cuál es la motivación o qué es lo que está detrás de ese servicio, de ese querer estar en todo, o si usted es una persona que le pasó alguna de las cosas que conversamos y ahora usted está lejos del servicio, que también examine su corazón, qué es lo que hay ahí y que pueda volver a ese hermoso privilegio de servirle a Dios. Es un privilegio para nosotros como familia, es un estilo de vida que amamos hacer y que es lindísimo cuando estamos en el propósito de Dios. Así que les dejamos aquí toda la información. Rebe, si alguien quisiera contactarte, conocer más de tu trabajo, ¿a dónde lo pueden hacer? Bueno, podemos conversar por Instagram. Yo amo esta red social porque he conectado con muchísimas personas y creo que también hay un poder de influencia muy importante, ¿verdad? Que todos ejercemos por ahí. Me pueden buscar como _Rebe Sandoval y pues podemos conversar sobre temas de trabajo, de la vida o también de esta vida ministerial que es tan bonita y tan apasionante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Igual les voy a dejar yo aquí el link de ella por si ustedes quieren conversar más acerca de este tema. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. El próximo mes vamos a estar trayendo salud mental, espiritualidad y todo lo que Dios pone a disposición de sus hijas. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Chao.